En el conversatorio de hoy reflexionamos sobre la responsabilidad del Estado en la reparación. Para ello nos acompaña Viviana Fernández Montenegro, vocera de la agrupación de ex menores víctimas de prisión política, Matías Orellana Recabarren, de la red de sobrevivientes de trauma ocular de la región de Valparaíso, Raúl Escobar Vera, del taller de memoria histórica Price Valparaíso, y María José Jorquera González, psicóloga del programa Price de Valparaíso. En esta ocasión modera la académica Inés Robles Carrasco, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y coordinadora de la Clínica Jurídica y Derechos Humanos de esta institución de la región de Valparaíso. Y cuando a mí me dan la libertad y me dicen que me vaya para la casa, yo me pongo a llorar y le digo que quería irme con mi hermana, que yo no quería irme sola, que estaba mi hermana también ahí. Y me dicen, tu hermana ya salió, ya se fue a la casa. Así que yo bajé a pie ese pedazo que hay ahí hasta llegar a la avenida Altamirano y me paré en pasó a la aduana a ver si reconocía la micro que me servía para ir a mi casa. Yo no tenía plata. En esos años no había cómo comunicarse para casa porque no existían los teléfonos para nosotros, que éramos de una familia humilde. Y en eso reconozco una micro y le pregunto al chofer si me deja subirme porque yo no tenía plata. Y me dice que me suba. Así llegué a mi casa y cuando llego a mi casa, mi hermana no estaba. Y les digo, pero si me dijeron que ella ya había salido en libertad. Total, que ahí ya nos movilizamos como familia. Mi papá empezó a hacer unas averiguaciones y logramos encontrarla en el Buen Pastor, en la cárcel del Buen Pastor, que estaba en esos años por ahí cerca de Campeones, por la calle Ontanera. Ahí estuvo mi hermana cerca de 2 meses hasta que logró salir en libertad y nos apañaron como familia. Mi papá lo único que hizo fue decir, logré tenerlas con vida y de aquí no se meten en nada más. Y no quiero saber de nadie con lo que se contaban, porque ninguno me vino a preguntar por ustedes, ni tampoco vino a saber si podían ayudar en algo. Así que esa fue nuestra historia que nos llevó con los años, después de muchos años, por ahí por el 2003, a hablar un poco de este tema nuevamente, porque todos esos años siguientes, absolutamente encapsulados. Muchas gracias, Viviana. En esta misma línea, entonces, Matías, cuéntanos tu experiencia con la reparación. ¿Por qué te has tenido que enfrentar a esta temática? Bueno, a diferencia de Viviana, yo nunca fui muy organizado. Solo en el colegio recuerdo haber como participado de organizaciones como políticas, por así decirlo. Y el estallido social me agrupé básicamente con mis amigos, con mis más cercanos. Participé casi de todos los días de protesta. Me recuerdo haber almorzado muy poco en esos días, como que uno estaba todo el día en la calle, después subíamos caminando. Yo era de Viña en ese entonces y como que todos los días era lo mismo, así, bajábamos al centro, estábamos hasta que ya había que irse, ¿no? Se empezaba a poner oscuro y hacíamos dedos, subimos por Padre Hurtado, como que fue como volver a la infancia igual, así como a la etapa escolar, porque mucho rato en la calle, sin andar preocupado a la hora, a pesar de que estaba la cagada en todos lados, igual era como tiempos felices de alegría, a pesar de que también estaba como esa tensión constante de sentir ahí como los balines cerca, las lacrimógenas cerca, y varias veces recuerdo haber estado muy cerca de haber recibido algún tipo de disparo. De hecho, un día estaba con unos amigos en la plaza, en el Parque Italia, y a uno le pasó una lacrimógena por al lado, así como le dijimos, oye, cuidado, se corrió y le llegó al lado. Entonces el miedo era constante, todo el rato tú veías que en la tele llegaba a la casa y los números de trauma ocular se subían todos los días, como que no paraban de subir todo el rato y también recuerdo algún día haber estado en Viña y haber visto un cabro con un parche, y como que me marcó brígido y decía, oh, la media bolaza. Y nunca supe si en verdad le había pasado o lo estaba usando como por protesta. Hasta que llegó el año nuevo, me acuerdo, del año 2019, una fecha
que todos los años yo era ocupada para venir acá a Valpo a carretear con mi amigo, y ese año particularmente mi abuela estaba con cáncer, viviendo sus últimos meses de vida. Entonces yo tomé la decisión de no venir a Valpo y quedarme con ella compartiendo. Pero la vieja se quedó dormida muy temprano. Entonces me bajó la sed, era peligrosa. Y hablé con los cabros y dije, ¿saben qué? Voy igual. Y sabiendo también que iba a quedar la cagada, si yo había dicho, una, que no iba a ir porque iba a quedar la cagada máxima, y dos, porque estaba mi abuela en la casa y como que ya eran como las 2:30, estaban todos durmiendo, y dije, ya, me voy para el puerto. Bueno, llegué acá, me junté con mi amigo y en la casa de mi Pinto estaba, pero las cosas, ¿sí? Estaba todo oscuro, muy peligroso, nos costó un mundo poder pasar desde Esmeralda hacia la ciudad de Carmen, hace mucho rato. Y cuando logramos pasar por ahí, como que nos quedamos atrapados en el sonido de los cacerolazos y en esa belleza tan incomprendida del caos, que en esos tiempos era como que tú pasabas y el imán te hacía acercarte ahí y quedarte nomás. No era algo tampoco muy premeditado. Y en ese caos veo que un amigo estaba muy cerca de donde los pacos estaban disparando, y yo estaba como por la pérgola, me acerqué, le dije, oye hermano, corrámonos de acá que nos puede llegar, pum, y me llega así, una lacrimógena. De ahí en más fue pura sangre nomás en mi vista, hasta que unos cabros de la primera línea me pescaron y me llevaron como una zona más segura, me vendaron un poco y de ahí al hospital. El diagnóstico fue trauma, bueno, en primera instancia fue fractura de cráneo expuesta. Ese fue el primer diagnóstico. Y al día siguiente, cuando me metieron como un escáner o algo así, no, primero me operaron de la fractura y después el otro día me dijeron, oye, parece que perdiste el ojo. Y le dije, estoy jugando, si se va la caché de ayer, pues le dije, como bueno, sáquenmelo luego. Y ahí como que esos días fueron de tensión, porque estuve como 2 días con el ojo reventado por dentro, pero no me podían operar porque estaba muy hinchado, era peligroso por el cerebro, etc. Y eso llevó finalmente que después de 15 días saliera del hospital, y las ganas que habían afuera de mis amigos y conocidos, etc. Mucha gente que apañó me hizo como decir, ya, yo salgo de acá y voy al toque empezar a ver qué onda, para que, aunque suene feo, aunque siempre lo menciono, puede ser un poco feo, pero yo no quiero esperar 45 años por justicia, por verdad, por reparación, o 30, 20, ya llevo 2 años y es terrible, no quiero pasar más años por esto, entonces por eso mis ganas de estar metido en estos temas. Así que eso. Muchas gracias, Matías. Raúl, en la misma línea, ¿qué te trae por acá? Primero que nada, tengo una sensación de fracaso. Matías no debería estar acá. Probablemente yo sí, pero él no. Y esa sensación de fracaso es porque de alguna forma no hemos logrado en todos estos años, desde el 73, hacer las cosas mejor. No sé si bien, pero hacerlas mejor. Yo era de Santiago, estudié en el Instituto Nacional, a propósito de las noticias actuales del instituto. Recuerdo que en el año 72 yo era dirigente del centro de alumnos del Instituto Nacional y ya estábamos discutiendo el ingreso a las mujeres. Pasó harto. Y que entre medio pasaron varias cosas. Algunas. En fin, al año 74 ingresé a la universidad. El 75 estaba en la Universidad Católica de Valparaíso, estudiando biología. Y ingresé a militar en la clandestinidad en el Mapo. Y eso fue hasta el año 81. Algunas veces estuve detenido por manifestaciones en la calle. Particularmente recuerdo el año 78, cuando estuve detenido por haber ido el 11 de septiembre a la tumba de Allende en Santines. Y me transformé en dirigente de la Universidad de Chile, porque después me cambié de la Católica a la Chile, estudiando biología. Fui detenido y la universidad, además de expulsarme, como se acostumbraba en aquellos años, fui relegado a la ciudad
a la ciudad de Pucón-Chile, que eran unas 30 casas en aquella época, al interior de Arica. No pude terminar la carrera y comencé a trabajar. La experiencia en la relegación es complicada, porque muchas veces hay lugares donde se podía tener alguna convivencia social. No fue el caso con Chile. La primera experiencia que tuve allá fue ir a la escuela, una escuela rural, a pedir baño. Y la profesora que había ahí dijo, no hay baño para comunistas. Se imaginarán que la experiencia fue un poquito complicada. Pasaron los años y fui de vacaciones a San Pedro de Atacama. Fue súper complicado porque el color del desierto no lo soporto. Así es. Así que bueno, ahí ingresé al Price y empecé lo que se llama la reparación, que la pongo muy entre comillas, y en el transcurso del tiempo algunas cosas mejoraron y pasé a integrar el taller de memoria histórica del Price, acá en Valparaíso, donde se hace un trabajo entre pares que hemos tenido experiencias similares y donde nos preocupamos de la memoria y de la reparación, pero parece que lo hemos hecho demasiado tarde, como decía al principio, porque no hemos logrado que estas cosas no se vuelvan a repetir. Gracias, Raúl, por compartir con nosotros. María José, tú eres psicóloga del programa Price Valparaíso y también eres académica en la Universidad de Chile y trabajas precisamente en temas relacionados con el trauma. ¿Qué fue lo que te motiva a ti a acercarte a nivel personal primero a esos temas y luego, bueno, cuál ha sido tu experiencia en el trabajo de reparación que hay o que te ha tocado enfrentar? Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Partiendo con la primera de la trayectoria vital, la verdad es que bueno, yo crecí en dictadura y bueno, Valparaíso todos sabemos es chico. Yo tengo una relación entre cultural, musical, que forma muy fuerte la identidad, un legado importante de mi madre, la Bernardita González, en el mítico Valparaíso Eterno. Lo digo porque yo, con muchas personas que están aquí, los vi, fueron parte de mi vida, indirecta o directamente. Transité mi adolescencia, mi infancia, viéndolos a ustedes luchar. Y cuando me empecé a convertir en adulta, evidentemente mi compromiso se fue formando como un legado. A propósito, cuando hablamos de la memoria, cómo todos esos aspectos, qué importante la sociedad, cómo marca a un niño o una niña, ¿ya? Y por lo tanto va transformando una identidad social y colectiva. Y creo que eso, lo colectivo y lo social, a mí me ha marcado mucho en mi forma de cómo abordar la reparación desde mi ámbito y profesional. El Valparaíso Eterno no solamente fue un punto de encuentro de la música, sino que un entramado de historias de sobrevivientes. Paralelamente, evidentemente todos saben, mi mamá se casó con Sergio Buchmann, y que fue para mí también un padre muy importante, y por lo tanto de ahí en adelante empecé a pensar qué es lo que iba a hacer de mí, cómo iba a seguir este legado. Y por lo tanto en esto buscar lo que quería hacer, llegué a la psicología, me gustó mucho. Y otro aspecto importante que a mí me marcó fue justamente Viviana y Morelia Fernández. Yo estando en la universidad, yo quería trabajar temas de derechos humanos y ahí uno se da cuenta cómo la impunidad cae como un manto invisible en las instituciones. Estos no eran temas que se trataban en el pregrado. Sin embargo, yo tenía una necesidad muy fuerte de seguir dando un rumbo, de buscar justicia respecto a todas estas historias que yo había conocido y que me habían formado también como ciudadana. Y ahí entonces yo me encuentro entre un foro que no siempre, y yo creo que todos sabemos, son tan masivos,
y llego a la agrupación de ex menores víctimas de prisión política y tortura. Y por primera vez escucho la historia de la Viviana con la Morelia, las hermanas Fernández que nací en ese momento, y quedé muy impactada porque siempre había pensado en la dictadura como adultocéntrica. Y cuando empiezo a escuchar que había niños y niñas, al principio una forma de negación, no, eso no puede ser verdad, y cuando empiezo a ver a las chiquillas y empiezo a ver todo su trabajo y cómo me empiezan a formar a mí también profesionalmente, fue también otro plus que reafirmó mi convicción, porque incluso en las universidades tú no ves el tema de derechos humanos como incluso una formación profesional. Ahora nos vemos enfrentados en las cátedras universitarias donde se está justamente problematizando la importancia no solo del enfoque, sino que también de un quehacer, porque lamentablemente en Chile, como bien decía Raúl, no tenemos garantizado la no repetición. Y fue así entonces que, gracias a la agrupación de ex menores, tuve grandes docentes de la vida. La Vivi, después tuve la fortuna, gracias a la organización, de conocer a Jorge Barudi, también el doctor Arturo Girón, que fueron mis mentores. Y fue como la Universidad de la Vida la que me empezó a dar estas herramientas. Y también en la Universidad de Valparaíso, que ha sido una universidad que también me ha marcado mucho, me permitieron también hacer la primera práctica para poder, porque justo coincidió que llegaron los niños y niñas de Palestina a Chile. Y como yo ya conocía y tenía muy familiarizada, me acordaba de todo lo que hizo Barudi en el exilio y pude hacer una primera práctica sobre adaptación en estos procesos de acogida. Y ahí tú te das cuenta que las políticas públicas en realidad son un escrito, pero en la bajada no había mucho. Y así entonces he transitado, y gracias a la universidad también, y es importante mencionarlo, porque también hay gestos a veces que van abriendo entonces o vamos corriendo un poco la valla de la impunidad dentro de las instituciones a través de estas pequeñas acciones. Y la universidad me permitió hacer esa práctica, y de hecho después se ha ido nombrando, y así he conocido a otras compañeras, psicólogos que se han interesado en esto porque no era tema antes. Y entonces la reparación para mí, gracias a todo lo que ustedes me han dado como sociedad, digo ustedes porque, como les digo, los vi antes con sus pelos más oscuros y ahora los he visto, ¿cierto?, más canosos. Eso a mí me ha marcado mucho mi forma, y entender de que si bien la historia la protagonizaron otros, el rumbo de esta nos pertenece a todos. Entonces, para mí es muy importante mantener, y yo decidí, y eso es un regalo también para mí, estar aquí y ser una terapeuta para él. Muchas gracias, María José, Raúl, Viviana, Matías, por compartir esa parte personal de la discusión, pero creo que era relevante para poder situarnos, porque si no nos situamos desde las experiencias personales, desde las motivaciones, terminan siendo temas muy mecánicos, y es importante que todos y todas sepamos por qué estamos acá. En esta misma línea, Raúl, vamos a seguir contigo. Tú nos contaste de este trabajo que estás realizando ahora en Price, que te encontraste con Price y el trabajo que ustedes han estado realizando. Pero de esa perspectiva, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ya nos dijiste que tenías un poquito una mirada crítica a raíz de lo que ha acontecido, pero ¿cuál ha sido tu experiencia con el Estado de Chile en torno a la reparación? ¿Cuáles son las principales críticas que tú formularías a la reparación que eventualmente has recibido tú, o alguna de las personas con las que tú has compartido en el taller donde tú estás? Y también con una mirada de futuro, ¿cómo tú visualizas que, dada la situación actual, vaya a ocurrir esto mismo con las que son conocidas como sobrevivientes o víctimas del estallido social? En realidad no son del estallido social, sino que son de la violencia institucional a raíz del estallido social. Eso hay que precisarlo, porque Sí. no es lo que estamos discutiendo. Bueno, el primer acercamiento al Estado en esta materia fue hacer la declaración en la Intendencia de Valparaíso para integrarme a la Comisión Palich. Y fue un acercamiento emocional. El primer acercamiento es contar una historia, contar mi historia,
como una función histórica. Yo no dimensioné lo que iba a pasar después. Es así como resulta ser bastante crítica la situación del punto de vista incluso físico. Raúl, disculpa, antes tú de hacer esa declaración a propósito de la comisión, ¿habías recibido por parte del Estado, o a lo mejor de manera individual, o buscaste tú alguna cercanía, algún apoyo, algún camino, o ese fue tu primer encuentro con esta temática nuevamente? No, el primer encuentro con el Estado fue de vuelta a la relegación cuando yo, estando allá al interior de Arica, me enteré que había sido expulsado de la universidad. Cuando volví, en ese momento todavía era la Universidad de Chile, pero uno de los primeros actos jurídicos de la Universidad de Valparaíso fue expulsarme. Por lo tanto, me acerqué a la universidad intentando retomar mi actividad y nunca se me contestó una carta, nunca se me contestó una petición, nunca me recibieron. Pasaron bastantes años donde no tuve ningún contacto con el Estado desde este punto de vista. Y a raíz de los 40 años hice una crisis cuando estaba, ya dije, en San Pedro de Atacama, y me acerqué a Valparaíso, yo diría inocentemente. Pero ahí se inicia un proceso de enganche, donde viene un trabajo terapéutico con psicóloga, y uno empieza a dimensionar. Creo que fue positivo, y hago hincapié en que fue positivo en términos personales, tanto de quien me acoge en el PRAIS como yo recibo esa situación. Pude terminar, o sea, hacer una carrera a través de los beneficios válidos. Estudié ingeniería en la Universidad de Viña del Mar, muy positivo. Terminó un ciclo, yo creo que estaba interrumpido, eso fue importante. Y yo diría que hice todos los intentos posibles por recibir atención médica a través del PRAIS, pero se va chocando con una serie de burocracias, con una serie de buenas intenciones, pero que en la práctica no funcionan. Entiendo que el éxito de las reparaciones están muy ligados a las personas. Institucionalmente, yo creo que lo que salva al PRAIS son personas. Como institución, diría yo que dista de las necesidades reales que nosotros tenemos. De esa manera, creo que la reparación se ha mal entendido, como que basta ir al psicólogo, como que existe la ayuda simbólica que uno recibe a través de la pensión Balich. Cuando tú te refieres a ayuda simbólica, aterricémoslo, porque hay muchas personas desde afuera que siempre dicen, bueno, y reciben una buena cantidad de dinero, y te dan a entender como que en el fondo... Hoy son 180 y tanto. Claro, es importante llevar ese monto a la realidad, porque si no siempre hay muchas especulaciones de que en el fondo los sobrevivientes de la dictadura se hacen ricos a costa del Estado, ¿verdad? Efectivamente hay mucho bla bla, voy a decir, sobre ese tema, pero concretamente son 180 y tantos mil pesos. Pero hay que considerar que yo voy a ser biólogo, y no fui. Y nunca la universidad ha querido reparar eso. Y somos cientos, miles de estudiantes que no pudimos terminar. Esa reparación tú nunca entonces la recibiste, digamos, No. En esa parte se truncó la expectativa de vida, que es lo que tú me estás diciendo. Tú te proyectabas, eso era el camino que tú ibas a seguir. El Estado, representado por la universidad, nunca me ha contestado. Había un formulario, recuerdo perfectamente bien, se podía seguir estudiando, se podía volver a estudiar, se podía elegir otra carrera si era necesario. Nunca tuve una respuesta de la Universidad del Valparaíso, jamás.
soy un poco burócrata, digo, tengo archivos, tengo todas las cartas que envié y ninguna respuesta. Tuve una entrevista con un vicerrector en algún momento, súper amable, súper gentil, se lo recuerdo. Por lo tanto, creo que cuando uno enfrenta al Estado, si decimos que nos damos de cabezazos con una muralla, es cierto. No hay lo que uno aspira. De partida, reconocimientos, que creo que son fundamentales. Por lo tanto, esa experiencia la hemos recogido en el taller de memoria histórica, de tal manera de tener herramientas para superar esta negativa del Estado, esta desidia del Estado, y finalmente movilizarnos nosotros e impulsar a que el Estado tenga que dar respuestas. En ese sentido, por ejemplo, hay reparaciones que tienen que ver con la justicia, iniciar juicios contra aquellos que nos torturaron, iniciar juicios contra aquellos que nos perjudicaron económicamente a la larga. Y si uno mira los 30 y tantos mil, casi 40.000 vales, quienes han logrado justicia son mínimos, algo alrededor de 1.000 y tantos han logrado tener alguna querella. Y eso vamos a tratar de profundizar un poquito más, y te quería también, a propósito de esta imagen de la muralla que nos pone Raúl, Viviana, ¿te has topado con esa muralla? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son las principales críticas? Porque nos contaste dentro de esta historia que tanto tú como tu hermana, incluso tu madre, aunque fue por un tiempo a lo mejor un poco más breve, se enfrentaron a esta situación de privación de libertad. No quiero ahondar, que la situación tiene que haber sido muy compleja para ti, a los 14 años, sola, salir, llegar a tu casa, no encontrar a tu hermana, pasar esta situación que tú nos relatabas. ¿También te topaste con esta muralla? Sí, cuesta recordar. Bueno, momentos que pasamos nosotros ahí en ese fatídico lugar. Mi hermana incomunicada, yo estaba en una celda con 2 mujeres más. Uno llega así con lo puesto, no lleva ropa, no lleva maleta, no lleva ni un bolsito, nada. Ni siquiera útiles de aseo. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que significa eso, de no tener ropa para cambiarte, no tener cepillo de dientes, no tener confort para limpiarte. Nos llevaban a unas duchas que eran agua helada, que era cemento. Nos teníamos que bañar y volver a poner la misma ropa sucia. No teníamos una toalla para secarnos. El marino que nos custodiaba se quedaba mirándonos mientras nosotros nos duchábamos. Y los momentos que eran de tortura, interrogación, eran horribles, y yo creo que sobreviví a eso porque una de las que estaba detenida ahí conmigo, ella leía mucho la Biblia. Y nosotros somos de una familia que mi madre nos enseñó a rezar mucho, nos bautizó, nos hizo hacer primera comunión. Entonces, creo que fue lo que nos sostuvo con vida todos esos momentos, todo ese tiempo, y logramos salir de él. De hecho, mi papá dijo, las logré sacar con vida cuando llegamos, porque sabemos que muchos no llegaron, sabemos que muchos no volvieron a su casa, tanto adultos como niños. Yo de ahí para adelante fui estigmatizada totalmente. Cuando mi madre me fue a dejar de vuelta al colegio, porque nos demoramos mucho en reintegrarnos al colegio, muchos apoderados y profesores se negaban a recibirme porque yo iba a contaminar a los demás compañeros con mi idea. Entonces no era como bien recibida. Varios amigos míos del barrio donde yo vivía nunca más lo dejaron juntarse conmigo. ¿Recibiste estigmatización social? Estigmatización social, bueno. Y mi hermana igual, mi hermana después de haber tenido un exitoso año con diplomas de aplicación, vino este siguiente año de retorno a su colegio y quedó repitiendo. O sea, nosotros tuvimos un retroceso
tremendo en cuanto a nuestro desarrollo y en cuanto a la familia, porque ya no podíamos libremente salir. De hecho, estuvimos un año firmando en una comisaría que quedaba muy cerca de aquí, en Cirilo Antro. Era una comisaría que tenía unos libros donde nosotros teníamos que ir y firmar todos los domingos. Bueno, después de eso ya no sé cómo nos desarrollamos. Una de mis hermanas emigró a Argentina. Después que ocurrió en Argentina se fue a Noruega, y nosotros ahí, lo que nos quedó con mi hermana Morelia fue, digamos, ya después nos casamos porque no teníamos libertad para nada. Mi papá no nos dejaba salir a ningún lado, así que, y mi papá nos advirtió a mi marido que no me dejara meterme en nada, y toda la familia, qué sé yo, que nos conocía, no se anden metiendo en nada. Esa era la advertencia. Así que cuando vino esto de la Comisión Vales, para nosotros fue como, pucha, hablamos, contamos, no contamos. Era como, mi mamá decía, si hablamos nos pueden matar, porque igual no andan, todavía a lo mejor nos tienen vigilados. Y nos enteramos por una amiga, porque tampoco nosotros nos habíamos enterado bien de esta famosa investigación. Finalmente nos decidimos, las tres nos juntamos en un lugar, solas, a conversar del tema y a llenar esas famosas fichas de Vales que habían entregado. Nosotros llenamos los pedacitos que decían y las fuimos a entregar. Entra mi mami, entra mi hermana, y después cuando entro yo me dicen, y usted, era un hombre, un abogado el que me recibe, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Me dijo, si eso no es para ustedes. Usted en esa época era una cara chica, no tiene nada que estar haciendo aquí. Y yo le dije, pero si yo también estuve presa. ¿Y dónde está la documentación que usted estuvo presa? Y yo me quedé pensando y no me dieron ningún papel, ningún certificado de que pasé por ahí. Y mi mamá tampoco, mi hermana tampoco. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo les demostramos a ellos que nosotros tuvimos Pero qué duro, qué forma de revictimizar. Además, se supone que debían ser personas que... Imagínate cómo salí yo de ahí, claro, cómo salí yo de ahí, porque, bueno, ¿qué se podía esperar? Yo decía, bueno, era un abogado, no era una psicóloga ni una asistente social, como para que me apañara y me dijera, mi hijita, pobrecita. Sí, pero igual algo de ti lo tenemos que tener, un poquito. El abogado estaba ahí para descartar, ¿no? ¿Cierto? Para decir, este sí, no. Entonces, al final, quedamos las tres fuera, no calificamos. Y nos llamaron por teléfono de que si nosotros teníamos alguna posibilidad de conseguir algún documento que avalara lo que nosotros estábamos diciendo. Y empezamos con mi hermana a buscar. Fuimos, en ese tiempo ya no existía el Buen Pastor, pero estaba arriba en la cárcel de Infrayancha a esa altura. Y ubicamos a una hermana Trinidad. No fue porque fuimos al tiro allá que se va a ubicar a la hermana Trinidad, sino que porque nuestras hijas, la hija de Morelia y la hija mía, estaban en un colegio católico, hicieron un retiro de apoderados y nosotros fuimos al retiro ahí y nos dimos cuenta que ahí estaban las monjitas. Y mi hermana ubicó a la monjita, a la hermana Trinidad, y le dice, hermana, yo estuve detenida en tal parte, en tal fecha, y me gustaría saber si hay algún libro, algún registro de eso, porque no tengo nada como demostrarlo. Y la monjita le hace una cruz en la frente y le dice, olvídelo, eso ya pasó tanto tiempo. Así que nos fuimos a la cárcel, o sea, a la comisaría de Cirilo Antron. Ahí había una guardia en ese tiempo, y nos dice que ellos ya no tenían nada, que todo lo que existió de esa época lo habían llevado a una comisaría que está aquí en Colón, que ya no tenían nada. Empezamos a buscar personas que nos pudieran ayudar. Mi mami, me acuerdo que en esa desesperación, cuando ella queda libre y nosotros quedamos adentro, recurrió a la Cruz Roja. Y en la Cruz Roja ubicó a unas personas que todavía nosotros podíamos contactar, y ella nos dice que ella no nos puede servir de testigo porque su papá fue uno de los que estuvo parado con su camión allá en Reñaca, y que apoyarnos a nosotros sería traicionar a su padre. Así que al final, ¿saben qué? Alguien nos dijo, hay una agrupación de presos políticos que se juntan los días sábados en la Avenida Francia. Y nosotros llegamos allá.
Y estaba, me acuerdo... O sea, la reparación ni siquiera vino del Estado, hay que buscarla. No, nosotros la andábamos buscando y llegamos allá y me acuerdo que estaba, en ese tiempo yo no lo conocía, pero estaba el Peque Núñez, estaba Liliana Vidal y estaba la Chestín. Y se acerca el Peque Núñez a nosotros y me dice, ¿necesitan algo? No, le digo yo, queremos hablar con la señora, con la Liliana Vidal. Total, que, ya, se sentó al lado. Y se ocupa la Liliana Vidal y nos sentamos con mi hermana ahí y le empezamos a contar. Y la Liliana Vidal nos empieza a escuchar y le dice, Peque, ven para acá. Y va el Peque. Mira, escucha lo que están contando. Y de ahí para adelante nosotros no nos separamos más de ellos, ellos no se separaron más de nosotros, pero nunca más nos sentimos solos. Ahí nosotros empezamos recién a sentirnos escuchados, a sentirnos apoyados, y nos empezaron ellos a dirigir. Mira, vayan al Pride, primero que nada vayan al Pride y encontramos un psicólogo estupendo, el Robert Pinto, que nos ayudó, pero caleta, a poder hablar, a poder nosotros narrar lo que teníamos ahí encapsulado. Liliana, entonces la reparación no estuvo cerca de ahí encontrarse con otro. Ahí encontré, claro. Yo ahí en el Price, cuando llegamos y Rubén nos recibe y nos hace hablar y nos hace, qué sé yo, con la asistente social y todo, y después nos dan el carnet Price, me sentí reparada. Te lo juro, cuando yo recibo ese carnet Price, no sé, fue algo que simbólico. Yo dije, el Estado está diciendo que sí, po. Ahí el Estado dijo que sí, que en realidad ellos reconocen que me dañaron. Entonces, o sea, para ti la reparación partió simplemente por el reconocimiento de tu calidad de sobreviviente, el por la reconocimiento de tu calidad de claro, víctima. Claro. Y Gracias Viviana por eso. Vamos a continuar ahora con Matías. Te vi súper atento, escuchando ahí las historias de vida que nos han comentado. Y bueno, ¿qué esperas tú entonces del Estado? Es medio desolador el tema. Tú lo decías, estabas ahí como que tú dices, yo voy a luchar. Vi, de acuerdo a la presentación que hicimos, que ustedes ya se han agrupado, que están en esta dinámica, porque parece que la asociatividad, el juntarse, es la primera aproximación. ¿Qué esperas tú del Estado? Tengo esperanza. Pero no ¿O qué reclamas tú del Estado? O sea, porque a lo mejor sí, esperar suena como algo que va a llegar, pero ¿qué es lo que tú reclamas? Porque parece que la vía va por la acción, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que reclamarle al Estado? ¿Qué le quieres reclamar? Claro, o sea, a ver, de partida, como para volver un poco al inicio de cómo me encontré con el Estado, mi primer acercamiento fue cuando llego al hospital, herido evidentemente por un trauma ocular, y no me pescaban. Entonces, de primera, mal, todo mal. Estuve esperando de rato que me atendieran, desangrándome afuera, ¿cachai? Y no me atendían. Todo cambió cuando me atendieron porque afortunadamente me atendió un médico que apenas salió de la operación, fue a hacer la denuncia a Carabineros de que había una persona que había llegado por violaciones a los derechos humanos, digamos. Que ya para mí era algo importante que al menos el médico me reconociera como tal, porque mi primer miedo era, chucha, ahora estos buenos van a decir que me llegó una piedra, van a decir que me llegó otra weá y me van a cagar. Entonces de ahí fue como un primer leve alivio. Luego de eso me derivaron a hospitales, así como al FRI, que distintas weas, y como que yo en verdad ni siquiera podía caminar. Como que salí del hospital en silla de ruedas y me decían que tenía que ir a tal lado, y decía, ¿cómo quieren que llegue el psicólogo si no puedo caminar? Bueno, así. Y pura frustración. Luego de intentar ir al psicólogo, lo intenté, digo, y me dijeron, como que me escuchó, ¿qué te pasó? Ya, nos vemos entonces en 2 meses más. Ándate a la chucha, dije, sí. No, le dije, en mi mente se lo dije y no vengo más esta wea, dije yo, así pasé por la URSS y dije, no me anoten ni una wea porque yo no vengo más ni cagando, dije. Y pura rabia decía, puta, ¿y ahora quién me va a ayudar? Así ya no dan el Chapulín Colorado. Y en algún momento de la vida me contacta alguien por Facebook diciéndome que en Santiago existía un plan de reparación para víctimas de trauma ocular y me dicen que vaya, ¿cachai? Y yo voy a Santiago, gasto dinero en ir a Santiago, pierdo el día completo y así empezó una tortura, una revictimización, que es como lo que ha caracterizado este proceso de cada vez, porque al menos hubo algo inmediato, ¿cachai? Que intentó como
yo digo ocultar lo que nos pasó, porque lo que han intentado hacer es como taparnos. De hecho ahora no se me nota casi, o sea, igual se nota, que me falta un ojo, pero en verdad tengo una prótesis, que no me gusta usar, porque no soy yo, o sea, yo soy ahora sin ojo, ¿cachai? Entonces como que el Estado busca, por ahora lo que ha buscado es que pasemos piola, ¿no? Y en ese sentido, todo el proceso ha sido... Yo ya no voy al Piro, se llama Piro ese programa, pero es un programa que vale callampa por todos lados, o sea, tú vas, te tratan mal los guardias, te trata mal todo el mundo, nada funciona bien en ese programa. Entonces en algún momento yo dije, ya, yo no voy más. Solamente en Santiago. Solamente en Santiago. O sea, para poder ir a cualquiera de las atenciones que están contempladas, que son físicas, hay atención psicológica también. ¿Cuáles son las atenciones sí, que supuestamente medio integral, hay terapeuta el ocupacional, PAC, digamos. Claro, el PAC es terapeuta ocupacional, tecnólogo médico, psicólogo y protecista y oftalmólogo. Okay. A mí nunca me dio la psicóloga, me vi un par de veces lo otro, pero como te digo, era tan penca que yo veía... O sea, se ha enfocado básicamente al tema de la prótesis y el uso de la prótesis. Salud física. Y al mismo tiempo conocí a la coordinadora de trauma ocular, desde donde nos empezamos a organizar para ver cómo mejorábamos ese programa, cómo podíamos influir en que hubiera un programa, digamos, que solucionara, satisfaciera nuestras necesidades, no las que ellos pensaban que teníamos. Y de una forma o con un enfoque en derechos humanos, cosa que nunca logramos después de visitar, pero con todas las comisiones del mundo, reuniones con todas las subsecretarias del mundo, así, etcétera, nunca. Y ahí yo dije, ya, yo no pierdo más tiempo en esta wea, así, a la chucha del Estado, me organicé con los cabros acá en la quinta y empezamos a decir, ya, ¿qué hacemos? ¿Estamos todos para el pico? Sí. Ya, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto, ya. Vamos a buscarlo por la red. Vamos a hacer nuestro programa popular de ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Programa popular de apoyo a sobrevivientes de trauma ocular. Y en eso hemos estado trabajando los últimos 2 meses y estamos pronto, el 19 de octubre queremos presentarlo al mundo, ¿sí? Que además que no el programa más bacán, seguramente no va a ser tan pulento, pero lo estamos armando nosotros y por ende nos tiene ocupados, nos tiene pensando en eso y con esperanza en que en alguna mínima cosa podamos mejorar nuestra salud mental, nuestra vida cotidiana, porque sabemos que lo que nos pasó no tiene reparación, nunca lo va a tener tampoco. Y ahí me gustaría llegar a lo que dice usted, que la reparación es algo, por un lado es simbólico, también es concreto, pero es subjetivo y va en cada uno. Y para mí, en este momento, en estos 2 años, la reparación más importante es la que he recibido en el apañe de la gente. O sea, muchos de los que están acá, muchas de las que están acá, ni las conozco y el amor que me entregan es impresionante. O sea, las tías que están acá, bacanas. Matías, ¿tú has sentido, a diferencia un poco de lo que decía Viviana, el estigma social? A Viviana también, Raúl nos contaba el episodio en el norte del país, ¿no? Que no le quisieron pasar el baño a los comunistas, ahí a los compañeros no las dejaban juntarse porque eran niñitas peligrosas y además su propia familia también, un poco te decía, bueno, ahora tienes que irte por una especie de camino derechito. ¿Tú no has tenido eso? ¿Ha sido al revés contigo? ¿Crees que ha habido una mejor recepción? Ha sido cuático porque en este camino he perdido muchas amistades, he perdido familiares, por esto mismo que dices tú, ¿cachai? Mucha gente se ha alejado porque uno empieza a rayar la papa y se pone fome también, pues cara de que hay un par de copetes, empieza a ir la weá odiando al Estado. Entonces después ya nadie se quiere juntar contigo, empiezan a pasar cosas en la familia. Yo ya no tolero el comentario facho, así, hoy me pongo brígido, ¿cachai? Entonces empiezan a pasar cosas. Pero existe también todo esto de como la gente que uno no tan conoce que como que ayuda a aplacar un poco eso. Pero sin duda que el estigma social lo he sentido muy fuerte y es todo un tema para mí porque como anduve sin ojo por mucho tiempo, el lugar donde andaba era discriminado, los guardias me seguían, me revisaban, me pegaron una vez en un supermercado, una vez fui a comprar un colchón, así, dije, por fin me voy a comprar un colchón, así, porque hicieron muchas colectas y un momento como que tenía más plata de la que necesitaba y dije, ya vamos a comprar un colchón, porque tengo el colchón para el pico, así. Y estaba comprándolo así, la compra más cara del año, así, y los guardias así me empezaron a acosar, así me pegaron, la media caga, así. Me pusieron en un rincón y no me dejaban ir, yo estaba en el colchón y no me podía ir, así. Imagínense un colchón de 2 plazas y yo ahí escondido detrás del colchón para que no me pegaran. No, tú percibes que en el fondo ese fue un trato a raíz de que presumían que era un violento. O sea, no es que lo suponga, o sea, es una realidad que me persiguió durante mucho tiempo. Que yo entraba al supermercado y decían, ahí el guante de la cicatriz, pelo morado, o sea, ropa morada, pantalón negro. Y empezaban así, todas las veces. Y el otro día, voy a mencionar esto por algo que pasó el otro día, que iba saliendo al supermercado, que fui a comprar con ropa de trabajo, andaba como cochino de fin de semana, así como pintura, y llego al súper, entro, y me marcaron de nuevo, ¿cachai? Y dije, no importa, ando con ojo.
Y cuando llego a la salida me dicen, oiga joven, su boleta por favor. Digo, ya, ¿y por qué? No, porque me están pidiendo que revise sus cosas. Y le dije, ¿sabes qué? No quiero que me revises. ¿Y hay algún problema si no me revisas? No, es que usted tiene que darme la autorización para revisarlo. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, a mí los pagos me dispararon, tuve 2 años sin un ojo y estoy chato que me pidan, que me discriminen acá en el súper. Bueno, le dije, sí, de verdad estoy chato. Como que me sinceré con el guardia y el loco me miró y me dijo, oh, cuático, me dijo, está bien, no, vaya nomás amigo, por favor. Y igual fue cuático, pero el estigma social existe, es real y se traduce en que hoy en día yo estoy trabajando en algo que, esto es cuático, lo voy a contar, porque viene el tema de las glosas 12, no sé si conocen eso, que se nos pretende dar como un apoyo monetario, nosotros tenemos que mandar nuestra información y alguien va a decir si es que estamos peor o no que antes, ¿cachai? Yo sinceramente tengo el mejor trabajo de mi vida, el trabajo mejor remunerado que tengo en toda mi vida, ¿cachai? Pero no el trabajo que yo quiero, ¿cachai? O sea, yo quiero estar en el colegio haciendo clases. Ahora estoy trabajando en la Uni de Valpo, en el área de Derecho Humano, porque la vida me trajo acá sin quererlo, ¿cachai? Y lo hago con ganas y con mucho gusto porque en este momento de mi vida es la única opción que me queda para no comerme los mocos llorando en la casa, porque no puedo ser profe en este minuto, porque no me siento preparado, choco con las weas todavía, entonces, ¿qué pasa? ¿Me van a decir que yo no merezco una reparación económica porque tengo un mejor sueldo? Puede que ocurra, y encuentro súper injusto también porque no es lo que yo quiero, ¿cachai? Esta es una wea que pasó obligada. Eso. Gracias Matías. María José, en esta misma línea y también enganchando un poco con la parte que sigue, ¿cuáles son las críticas? Porque tú llevas trabajando harto tiempo en esto, que le haces al Estado desde la perspectiva de la reparación, que se entrega en general a las víctimas, a los sobrevivientes. Y también desde ese punto de vista ya ahí pensando qué cosas tú crees que debería comprender entonces un concepto de reparación integral. Todo lo que dicen aquí los compañeros, las compañeras y todo lo que ustedes han vivenciado, ¿no? Ahí nos damos cuenta que es muy difícil hacer reparación si hay un contexto estructural de impunidad. Eso es un juego perverso de parte del Estado. Lo único que ha hecho el Estado desde el 90 en adelante, y ojo, y también poniendo acento de que si no es gracias a las organizaciones sociales, probablemente la agenda de política de reparación del 90 en adelante se hubiese retrasado mucho más. El PRAIS, más las organizaciones no gubernamentales, o sea, los sobrevivientes de esa época fundan finalmente el PRAIS y ayudan a Elwin metiéndose, porque había que meterse en la institucionalidad evidentemente, para forjar un proyecto político donde estuviera, por ejemplo, alguna instancia de reparación. Y el Estado finalmente, ¿qué es lo que hace? Reconoce, ¿cierto?, de que hay un daño en las víctimas sobrevivientes, pero es un juego, como digo, perverso, porque te reconoce en ese ámbito, pero no te reconoce como sujeto de derecho pleno. Eso implica entonces de que el acceso a la justicia no está considerado dentro del proceso de reparación. Y entonces ahí vemos que como la impunidad finalmente es un acto político consciente, ¿ya? No es que aquí se pasó nomás, no, que busca no sancionar y no distinguir entre aquel que ha sido víctima y aquel que ha violado las normas y merece sanción. Por lo tanto, construir una sociedad así, sin duda, es un evento más que nada de, yo digo que fue, si la dictadura en los 17 años fue una expresión explícita de violencia, la impunidad no es más que el alargue de ese brazo de manera implícita, que es mucho más peligroso. No se huele, no se nota, y empieza entonces la sociedad a tener esta fantasía de que esto ya había pasado. Y es así entonces como empiezan las peregrinaciones que yo digo, de lo que contaban todos, o sea, búsqueda en el caso de los... Son peregrinaciones de ayer y hoy. Exacto. No, esto ha sido un continuo. Lo que cuenta aquí el compañero es lo que vivieron también muchos de aquí de los sobrevivientes. Sí, yo siento que Matías se sintió un poco reflejado ahí en la historia y de repente dice, bueno, ¿qué pasó? Exacto. ¿Cómo tenemos que volver a esta decepción inicial que nos contaban al principio Raúl, ¿no? de su decepción de estar aquí? Exacto. Entonces uno de los grandes factores de riesgo para la democracia, incluso en la lógica sanitaria, que es lo que a mí me compete, que ha sido la única política pública que se ha mantenido en el tiempo, es la impunidad. El programa PRAIS no surge como un programa
normal dentro del Ministerio de Salud, como puede ser la diabetes, ¿cierto? Por una epidemiología, ¿cierto? Por la carga de morbilidad. El programa surge porque el Estado violentó los cuerpos de las personas. Y por lo tanto, la lógica del programa es muy distinta de donde nosotros estamos situados en salud. No se entiende, por ejemplo, los acompañamientos de acceso a la justicia, es tanto así que no existe dentro de nuestra normativa el concepto de acompañamiento judicial. Esto ha sido de ahora, porque efectivamente el programa o el Estado de Chile optó por hacer este estigma social de que, bueno, ustedes quedaron con secuelas, son enfermitos, ya finalmente es eso. Porque el componente de la salud mental, pero no es un problema intrapsíquico, es una situación de una demora, una respuesta total. Y por lo tanto, toda la trayectoria sanitaria de la mala salud que tienen las personas, porque la mayoría, tal cual lo dice el informe Barlech, eran sujetos, mujeres y hombres sanos, niños y niñas, hombres sanos, mujeres, antes de los hechos. Y toda la pérdida de la buena salud se produce por la impunidad. La impunidad mata. Es tanto así que en una investigación que hicimos en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, donde conocí a Ideo Berreuter, una sobreviviente compañera muy importante, nosotros en el programa PREI ni siquiera teníamos un estudio epidemiológico que pasó con los cuerpos de las personas del 90 en adelante. El programa también, dentro de esta lógica de la impunidad, también ha sido muy difícil poder institucionalizarse incluso. Estuvo durante mucho tiempo, de la década de los 90 hasta el año 2000, 2001, incluso después de la Barlech, prácticamente se mantenía por las voluntariedades políticas y no necesariamente como una política pública. Y es así entonces donde tú te das cuenta que la impunidad va calando en todos estos aspectos de la interacción social. Incluso nosotros mismos como profesionales dentro de la salud también somos vistos como los hippies, no entienden nuestro trabajo. Y así, a propósito, volviendo al estudio, nos dimos cuenta de los 38.254 Barlech reconocidos por el Estado. Ya al 2016 había 9.120 muertos. Y ahí tú te das cuenta cómo la impunidad biológica ya también va haciendo su proceso, y eso es una decisión política. Y ahí, ¿cómo se llama? Vuelvo entonces a lo inicial. Es muy difícil hacer un programa de reparación con un contexto de impunidad. Creo que lo más colectivo que hemos visto algo cercano, yo dentro de mi trayectoria, llevo 11 años en esto, yo no te puedo decir yo he visto una persona reparada. Yo lamentablemente y el equipo hemos visto con mucha fuerza cómo ha transitado el trauma y el daño transgeneracional. El Estado tiene esa fuerza porque es todo. El Estado no solamente, como fue el terrorismo-Estado, ¿cierto? Hoy violencia institucional, porque antes obviamente, ¿cierto?, estaba la concentración de los poderes, o sea, hay ciertas diferencias y matices entre ayer y hoy, pero tiene esa fuerza no solamente de destruir los cuerpos, las trayectorias vitales, sino que también corromper las instituciones que regulan una sociedad y los valores de una sociedad. Entonces, y es tan fuerte el daño que hace que tiene alcances transgeneracionales. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil montar la reparación. Es un espacio más incluso de resistencia todavía, incluso de denuncia, porque todavía están llegando personas que por primera vez hablan. María José, en ese sentido, entonces, el acceso a la justicia parece ser uno de los pilares fundamentales de la reparación. O sea, no basta, como lo decía Matías, un programa media, no basta una pensión, no basta, sino que es necesario poder tener acceso a la justicia, obtener reparaciones por esa vía, que a veces van simplemente por la verdad de los hechos. Y bueno, eventualmente, si las personas así lo desean, reparaciones de carácter pecuniario que no las han recibido, porque lo que tú señalas, el monto que Raúl nos decía, no alcanza siquiera a cubrir la expectativa de vida de lo que él hubiese tenido si se hubiese titulado de biólogo y cómo habría sido la vida que él forjó. En ese sentido, Raúl, yo sé que ustedes como taller han estado trabajando en algunas áreas de lo que ustedes entienden por reparación. ¿Y qué ha sido el trabajo que han hecho ustedes desde los sobrevivientes, desde lo que ustedes dirían, este es el ideal que a nosotros nos gustaría y que también es relevante, porque ese ideal que es también para las personas sobrevivientes de la dictadura es algo que se puede en definitiva también extrapolar, me imagino,
a la situación de los hechos ocurridos a propósito del estallido social y la violencia institucional, que va a ser una deuda que la vamos a tener y ojalá no tengamos que esperar tanto. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes tienen como taller? ¿En qué han avanzado? Antes de tocar el tema del taller, quería recoger algo que dijo Matías cuando al entrar en un supermercado perseguido por los guardias. ABC razones. Es triste que en nuestro país hoy civiles actúen en actos de represión. Porque cuando yo volví a la relegación, volví a la casa familiar en Santiago y tuve un taxi colectivo en la puerta de la casa un mes, con los típicos jóvenes de lente oscuro las 24 horas del día. La CNI en ese momento ejercía desde el Estado una represión y se repite. Por lo tanto, este sentido de agruparnos entre pares que hemos tenido la misma experiencia y por eso mismo estamos en el taller de memoria histórica, nos ha permitido, yo diría, no solo analizar, sino compilar información y tener de alguna forma una actitud frente a aquello, que no se tortura constantemente. La reparación en salud tiene una dimensión bastante técnica, pero cuando se va a un interrogatorio en un acto jurídico, la persona tiene que volver a contar, tiene que volver a vivir cómo se perdió un ojo, cómo me dejaron con 14 años en la calle, cómo me detuvieron y me torturaron y me mandaron al interior del desierto. Es una experiencia re complicada. Recuerdo, a raíz de lo que tú decías, yo me gasté todos los pañuelos de la mesa del asistente social que escuchó mi relato varios. Entré y me puse a llorar. Y salí llorando. Entonces, no es el Estado, sino que estas agrupaciones, súper importantes lo que está haciendo Matías, es que sistematizamos información y tenemos algunas actitudes. Creo que nosotros como taller, acá lo tengo, hay un manual pues, de mucho tiempo, que es un manual de cómo iniciar acciones judiciales por delitos de lesa humanidad. Porque el Estado es una palabra súper simple. Yo decía que era una muralla con que nos dábamos cabezazos. Pero anda tú a hacer una denuncia. Yo voy y ¿dónde voy? ¿Cómo lo hago? Tengo que hablar con un abogado. Y uno empieza a buscar. Por lo tanto, nosotros hemos hecho este manual como una guía para enfrentar de mejor manera esta muralla. Creo que en ese sentido hemos tenido algunos resultados, pero es a partir de nuestras experiencias. Es un trabajo sistemático que pretende conectar algo con que uno inicia su experiencia en el PRAE, que es salud. Y cuando digo salud, es ir a un psicólogo, que te den un medicamento, un acto médico, donde uno está frente a un profesional de la salud. Pero después hay que avanzar. Y yo no quiero justicia, quiere que el Estado le diga, como una voz omnipotente, sí, tú fuiste víctima de violaciones a los derechos humanos. Y eso no lo va a hacer el médico, no lo hace la psicóloga, eso lo hace un juez. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de salud, en un programa de reparación integral de salud, tenemos que hablar de la reparación en salud desde el punto de vista jurídico. Por eso nosotros hemos llegado a la conclusión que el acto jurídico es un acto de salud, cosa que yo entiendo que el Ministerio de Salud por ningún motivo quiere aceptar. Derivado de otras actividades, me he dado cuenta que las autoridades del Ministerio de Salud conciben el acto médico como el único acto reparatorio. Cuando uno va y ve a un psicólogo, va a un médico, hasta ahí llega. Pero no se entiende todo el proceso que hay. No se entiende que cuando nosotros
estamos acá hablando, estamos frente a una cámara, están asistiendo, esto va a ser quizás donde retransmitido y nos van a ver con las emociones que sentimos al recordar, cuando se supone que debiéramos estar casi más tranquilos. Pero no, uno recuerda y vuelve a tener algunos enganches y eso no se entiende por parte del Estado. Se cree que la justicia es una cosa distinta. No, el acto de salud es un acto de reparación integral junto con la reparación jurídica. Raúl, en ese sentido, bueno, decirte que no solo la que tú sientes, sino que ustedes también la logran transmitir. Digamos, lo que ustedes pasan, ustedes recuerdan las situaciones, también lo transmiten, y eso también por una parte es bueno, porque nos hace al resto tratar de comprender, evidentemente en una menor medida, lo que pasaron, los padecimientos, y que, dada la impunidad, continúan sintiendo. Viviana, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú la reparación integral? ¿Qué ves tú que podría eventualmente hacer el Estado para reparar integralmente? ¿Qué rubros crees que puede comprender? Ya María José nos decía quitar la impunidad, Raúl nos decía el tema de estos procesos, del acceso a la justicia, finalmente que un juez declare esa calidad de víctima. ¿Con qué lo complementarías? Bueno, contarles que el PRAIS, a pesar de que es un poco simbólica la reparación de ser integrante del PRAIS, porque realmente no da el ancho ni el alto para el daño que tenemos nosotros los sobrevivientes y los familiares de quienes no están, para ir reparando, pero sin embargo está y algo que de repente podemos echar mano. Pero sin embargo las personas son las que, como se dijo anteriormente, te ayudan en ese tema. Y no quiero dejar de mencionar a la primera dirigente que yo conocí ahí en el PRAIS como usuario, la María Eliana Comenés. Ella me enseñó mucho y me animó mucho a este tema de buscar mi reparación. Y obviamente la agrupación de presos políticos que nos contactaron con la agrupación de menores y nos ayudaron en la búsqueda de personas que habían vivido la misma experiencia que nosotros y no habían sido reparadas por el Estado, ni reconocidas, ni calificadas, ni siquiera escuchadas. Entonces, para nosotros, el tomar contacto con ellos y después de la agrupación entrar a participar, a integrar el grupo del Comando Unitario, empezamos a exigir qué es lo que nosotros creíamos que nos podía reparar. Y que esa reparación en salud había que mejorarla. Hicimos montones de informes que había que mejorar. La beca que nos entregaban, que finalmente actualmente está convertida en una beca Gómez Milla, que es prácticamente un pequeño aporte que te dan para, si uno quiere traspasar a un familiar, unos puntitos para postular a vivienda, que muchos compañeros no tienen vivienda, pero por la edad que tienen tampoco ni siquiera te permite pedir un crédito en el banco. Entonces no tenemos nosotros ningún apoyo del Estado con respecto a la justicia. Nosotros como agrupación, apoyados por la ONG Exil España, que el doctor Barudi primero nos hizo darnos cuenta que nosotros no éramos culpables, que nosotros no éramos responsables de lo que habíamos vivido y que era el Estado quien debió habernos protegido. Entonces ustedes tienen que exigir que el Estado les repare. Y el abogado Hernán Fernández, un abogado que especialista en derechos humanos y daño a la infancia, que él también estuvo en la pelea que se dio con los temas de Colonia Dignidad, él el año 2013 nos acompañó a poner 20 querellas por personas que siendo menores no habían dañado al Estado. Y la verdad que ha sido, pero larguísimo. Y hemos vivido experiencias como, por ejemplo, que estamos nosotros, declarando, llegan los abogados de estos tipos y llegan, custodiados por ellos, acompañados por ellos, por la familia naval, ¿cierto? Porque entre ellos se apañan
y un staff de abogados. Nosotros llegamos con nuestro abogado voluntario ahí, ¿cierto?, generoso, que da su tiempo y su profesionalismo en donación a que nosotros podamos tener un poco de justicia. E incluso me tocó cuando llaman el ministro, lo declara culpable y lo hace estar un fin de semana preso, que después pagaron 50 lucas y salieron en libertad. Pero yo los veía como llegaban con sus maletitas con ruedas, con sus ponchitos, los viejitos ahí acompañados de toda su familia, y yo estaba ahí, sola ahí, en medio de ellos. Entonces yo los miraba y decía y pensaba, y yo me lo imaginaba grande, porque como a uno le ponen una capucha en la cabeza, yo no los veía, y sentía sus voces, pero para mí eran grandes, y veía a esos viejos ahí todos entumidos, y yo decía y pensaba que estos viejos me cagaron la vida. Porque yo tenía sueños también, tenía proyectos, yo soñaba muchas cosas. Tenía 14 años, Claro, cualquiera de los 14 los yo tiene. era feliz viviendo la vida que vivía con mi familia. Y además con el entorno social que nos decías activo que tenía. Activo. Bueno, pero gracias a estos grandes luchadores sociales que me han acompañado en la vida, la idea de Roste que menciona la María José, ha sido para mí una tremenda mujer, un ejemplo. O sea, yo digo, veo todo lo que le escuché cuando vio su documental, y de repente ella también cuenta sus cosas por ahí, pero enterarme de lo que ella vivió, yo pienso, pucha, me saco el sombrero. Muchos aquí que están presentes, yo sé que pasaron cantidad de pellejería, y aquí estamos y seguimos luchando y demostrando al Estado que nosotros somos sobrevivientes y queremos una reparación digna. Y primero que nada, justicia. Primero que nada, justicia, una reparación que realmente sea para nosotros algo que nos deje realmente tranquilos de decir, bueno, el Estado reconoció el daño que nos hizo. Nosotros como comando unitario, incluso dos compañeros viajaron a la Corte Interamericana a decir, el Estado no está reparando dignamente. Tenemos muchos compañeros que no están ni siquiera calificados en ninguna de las dos leyes. Y ellos se están muriendo, ellos tienen enfermedades, tienen cáncer, tienen un montón de enfermedades al corazón y fibromialgia y montones de pellejerías que están pasando y no hay nada para ellos. En esa misma línea, y ya cerrando porque estamos ahí con los minutos, yo la verdad debería seguir el tiempo muy estrictamente, pero es que me he entretenido tanto escuchándolos y conversando con ustedes que es bien difícil hacerlo. Pero en esta línea ahí, cerrar ahí, le pido que sean un poco más breves para que podamos tratar de terminar en los tiempos. En este contexto de lo que nos convoca, en realidad, estos conversatorios que es el nunca más. Que nos dijimos una vez nunca más, pero bueno, ya tenemos a Matías sentado aquí, sabemos que ese ya nunca más no fue. Así que te invitamos, Matías, a este nuevo ya nunca más. Ojalá que ahora sí lo podamos en definitiva conseguir. Desde ese punto de vista, Matías, ¿qué rol crees tú que cumple la educación en memoria en esta nueva construcción o en esta construcción del nunca más? Y también me pregunto un poco para todos, el rol que crean que cumple la educación en eso y cómo ustedes podrían contribuir entonces a ese ya nunca más. Partimos por Matías, ¿cómo contribuimos al nunca más? Voy a hacer una pequeña mención de lo anterior. Perfecto. En la reparación acá en Chile, sobre todo ahora que está como tan reciente, ahora con el tema de nosotros, como que ha estado Serena a juntar más cachos. Y es un mango caliente que en verdad nadie quiere agarrar hoy en día. Hoy, no, con ustedes fue lo mismo, pero ahora a mí me toca vivir que es algo que nadie quiere agarrar. Y yo creo que es necesario que otros organismos del Estado, no necesariamente el Ministerio del Interior o el Ministerio de Salud, que es lo que se le ha encargado como hacerse cargo en parte de estos procesos pencas de reparación, hay otros organismos que sí tienen que hacerse cargo. Porque todos hacen los huevos, nadie quiere tomar este mango. Hay cosas, por ejemplo, como decían acá, hay sueños truncados, hay pegas truncadas, educación, vivienda truncada, y pasa también hoy en día, que cabros que perdieron la pega ya no la tienen, y no tienen pega nomás, educación, vivienda, lo mismo. Entonces, ¿dónde está el rol? ¿Dónde están las otras instituciones públicas, digo yo,
que son cobardes y no se hacen cargo, ¿cachai? Eso, y por eso también quisiera mencionar que las otras instituciones, como esta, como las municipalidades, como todos, tienen el deber de presionar a los otros entes, pero presionar con el ejemplo, ¿cachai? Entonces, por eso es muy importante, también quiero mencionarlo, no es por ser tan autorreferente, pero yo presionaba a Caleta en la Muni y logramos acceder a que nos atendieran los, ¿cómo se llaman? Los de la óptica popular. Y hoy en día, si tenemos una emergencia a nivel de ojo, ¿cachai? Si nos infecta o algo, nos atendemos ahí. Y yo valoro Caleta eso porque es una weá que es ejemplo, ¿cachai? Y queremos apelar a eso también, porque las instituciones deben presionar con el ejemplo para que otros se sumen y se vayan sumando, y estas que son como más bien dirigidas por los gobiernos de turno, no sé, bueno, como que alguien tiene que hacerse cargo. Y ahora, con respecto a lo de la educación, es fundamental, pero es fundamental en la educación temprana, porque lo del nunca más, yo no lo creo, o sea, esto va a seguir ocurriendo si somos animales, y los animales en un momento recurren a la violencia cuando ven amenazado su poder, y pasa para ambos lados, ¿cachai? Entonces, ¿esto va a volver a ocurrir? Sí, va a volver a ocurrir. Pero que nos tiene que pillar más preparados, no necesariamente digo preparados con armas, ojalá, pero no. Porque ya era ese tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pucha, quería que dijeran que no. Pero sí, desde la educación nos tiene que pillar, claro, ¿cachai? Entonces, ahí me da rabia que mis últimos tiempos en colegio fueron cuando estaba justo antes del disparo. Y fue un debate tremendo de si tocábamos el tema con los niños y hasta qué nivel lo tocaban, ¿cachai? Eterno debate. Yo creo que los niños deben conocerlo todo lo que ocurre. Así como cuando ven una película en la web, ¿cachai? Y matan gente, los papás no se cuestionan que los niños están viendo una película que matan gente, cuando ven sus monitos animados que son súper violentos, etc. Del mismo modo deberían educarse respecto a estas atrocidades que han ocurrido en Chile, porque es la única forma que no se repitan. Porque hoy en día yo tengo alumnos propios de mi colegio que quieren ser pacos, por ejemplo. Sí. Y no puedo entender que un cabro chico que vio que a su profe le dispararon, un paco, quiera seguir siendo paco, y eso es porque hay una educación que está al debe en cuanto a derechos humanos y sobre todo a los derechos humanos políticos y de violencia estatal. Recordemos que los derechos humanos son mucho más amplios y que estamos al debe, pero en todas las materias, pero sobre todo en esto que es tan crudo y tan cruel, es responsabilidad de nosotros, de los profesores, de las instituciones públicas, de ponerse al servicio. Yo veo que en la UPLA, no sé, mi carrera ni siquiera tenía primer auxilio, bueno, así, ¿para qué vamos a hablar de derechos humanos? Etcétera. Personas que se forman en derecho, que se forman en psicología, no lo tienen. ¿Qué pasa que eso no ocurre, ¿cachai? Es preocupante. Gracias. ¿Seguimos alguien más ahí sobre este tema? La palabra está abierta en el orden que ustedes quieran. Bueno, a lo largo de todos estos años, nosotros, una de las cosas que más hemos solicitado con el Comando Unitario es verdad, justicia y garantías de no repetición. Eso es algo que nosotros venimos repitiendo como loro mucho tiempo y nos hemos entrevistado con cantidad de autoridades, incluso con Lorena Recabara, que es la actual subsecretaria de los Derechos Humanos, y que nos cerró la puerta, dijo que este gobierno no tenía nada en derechos humanos. Ahí tenemos que, nosotros muy esperanzados, la agrupación de menores sobre todo apoyó la creación del Instituto de los Derechos Humanos, pensando, nosotros vamos a dejar para nuestras generaciones algo que va a defender los derechos humanos. Y ahí tenemos el fiasco que hay con el Instituto de los Derechos Humanos, que incluso viola los derechos humanos de sus trabajadores. Nosotros pensamos que el tema de la educación en derechos humanos debiera partir con las instituciones, y resulta que para ellos es un chiste. Ellos lo toman a broma cuando tienen clases de derechos humanos en las instituciones. Se burlan del tema. Ellos no ¿Se refiere a las instituciones? A las instituciones me refiero a Carabineros, a la Armada, al Ejército, a la aviación. Ellos hacen burla de las clases de derechos humanos. Y siguen mandándolo a esas famosas escuelas donde los preparan para matar y torturar. La verdad es que nosotros como agrupación hemos hecho lo que ha estado de nuestras manos para educar en derechos humanos, sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes, porque nosotros ya, ¿qué nos vamos a decir? ¿Qué nos vamos a contar?
pero sí las generaciones actuales en seminarios, conversatorios y foros y todo lo que se pueda hacer y contando una y otra vez cada vez que ellos nos pregunten algo para que, no sé, esperanzados totalmente. Pedirles perdón a la generación de ahora del estallido social. Yo la verdad que para lo único que tuve fuerza es para estar en la asistencia pública. Mariana mandaba con Alicia y Sonia, mandaban un grupito de personas para que estuviéramos apoyando a los chiquillos, que toma, aquí tenía agüita, que aquí tenía unos dulcecitos, que hay un teléfono que puedes llamar a tu mamá y quieres informar a alguien, y cuál es tu nombre. Eso yo lo apoyé de donde yo pude, pero más de eso no pude, porque igual el avión, o sea, los helicópteros que sonaban en mi cabeza y los disparos me afectaron y me retraumatizaron. Me imagino que trajeron ahí recuerdos importantes del pasado. Raúl, Raúl, ¿cómo contribuimos entonces al Ya Nunca Más? De hecho, este espacio está orquestado, digamos, desde el Parque Cultural. Esto es un sitio de memoria, que hubo personas en prisión política en la ex cárcel de Valparaíso. Todavía hay un rincón por ahí que yo recuerdo, una ventana. Ahí está mi amigo. Pero sobre el tema de educación, vuelvo a algo que dije al principio de las chicas que están ingresando al Instituto Nacional. En el patio central del instituto hay una placa y ahí están los muertos del instituto. Ahí está mi compañero Abarto. Lo primero, cuando se reconoce el colegio, debieron reconocer no solo nuestras insignias, como se muestra en televisión, sino recorrer el instituto en las placas de las víctimas, de los que murieron, que sepan las áreas que fueron destruidas, los disparos que habían al interior del instituto, que estaba frente al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, cuando las generaciones jóvenes van reconociendo sus lugares de educación, sepan qué pasó ahí. Hay un liceo de mujeres acá en Valparaíso que también tiene una placa. Sí, la pusimos. Todas las chicas de esos liceos debieran ver esos lugares y a través de esa visión incorporar el tema de derechos humanos. No sé en qué ramo podrá ser, porque educación cívica ya no existe, pero sería importante desde los más pequeños, a través de profesores como Matías, que entienden que el proceso de educación incluye saber qué ha pasado. Posiblemente debe ser un objetivo transversal de las asignaturas. María José, cerrando contigo, vamos a hacer alguna pregunta ahí del público, pero cerremos con María José la contribución al Ya Nunca Más, y ahí tenemos un par de preguntitas del público. Yo creo que la contribución al Nunca Más es bien simbólico a propósito del cambio constitucional. Las cadenas perpetuas duran 40 años y pareciera que colectivamente empujamos en el inconsciente en derrocar la constitución de Pinochet. Y eso es súper importante porque en realidad no está anclado en una institución ni en la privatización de la historia de cada uno el deber de la reparación. Esto tiene que ser un tema país, un tema colectivo. Lo que nos ha faltado en nuestro país es justamente posicionar esta herida como un tema ya social. Por lo tanto, la educación es una forma. La actuación, la de reparación integral está escrita, se sabe lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es implementarla. Las instituciones también las hacen personas, por lo tanto, es importante empujar a veces desde la casa. A veces uno se queda esperando ciertas políticas públicas de arriba hacia abajo. Y para no sentir como que hay un fracaso, cada uno de ustedes ha contribuido a este grito que a mí me encanta, que dice y que fue, aquí estamos otra vez. Eso muestra un poco la resistencia ante el olvido, la resistencia ante la impunidad. Y en la medida que trabajamos colectivamente, por ejemplo, trabajadores Pride con los usuarios, podemos cambiar políticas públicas de abajo hacia arriba. A veces los tecnócratas no entienden ya qué es lo que sucede en el entramado social y por lo tanto también es deber nuestro de estar vigilando las políticas de reparación. Entonces, insisto que en la medida que trabajemos colectivamente vamos a poder derrocar la impunidad
Ese es el gran factor de riesgo de una democracia, de un espacio social seguro para nuestros niños, niñas y niñas del futuro aquí en adelante. Así que creo que, ¿cómo se llama? Tengo esperanza en la Constitución también, en lo que se vaya a escribir más allá de todas las diferencias, en que creo que vamos a transitar, ¿cierto?, en un nuevo Chile. Y creo que esto del estallido social le ha permitido también a las otras edades, las nuevas generaciones, entender lo que implicó 17 años ya de dictadura y dar un espacio de encuentro. Porque, ¿cómo se llama esto del pasado, no? Se ponía mucho, el discurso Lago siempre habla de como miremos al mañana, pero esa ilusión de un futuro que no está, se olvidó el presente, y mucha generación no se siente como raro la historia que pasó hace tanto tiempo. Tampoco estamos hablando del pasado, estamos hablando del exacto, presente. entonces estamos hablando creo de personas que no han que recibido reparación ahora, no estamos hablando de algo de atrás, y ahora estamos volviendo a vivir esa misma situación. Entonces no es una evocación al pasado, sino que simplemente exigimos vivir el presente, que nos hagamos cargo de nuestro presente. Claro, entonces cuando luchamos hoy en derechos humanos, luchamos por todos y todas, por quienes decantó la violencia en sus cuerpos, pero también por todos aquellos que vienen o vendrán. Entonces me parece que la única manera de poder trabajar y derrocar la impunidad es justamente de manera colectiva. Y en este contexto de lo colectivo tenemos personas que nos han estado compartiendo con nosotros y tienen algunas preguntas que recogieron el equipo organizador. ¿Y no tenemos preguntas? Vamos entonces a ir un breve alto para verificar el tema de las preguntas que vienen. Oye, yo no quiero compartir una pregunta, en realidad quiero compartir algo que estamos haciendo en Chile. Es una cosa bastante poca, pero es una apertura. A pesar de la pandemia, nosotros hicimos el lanzamiento de un libro que se llama Testimonios y Memoria, ahora el 30 de agosto recién pasado. ¿Qué tuvimos que hacer? Irnos a la municipalidad, hacer el lanzamiento a través de la municipalidad, hacer los cargos a ellos de este tipo de cosas. Le entregamos una cantidad de libros que tienen que repartir en todos los colegios que hay en la comuna. Y además de eso, nosotros como Comisión Memoria estamos trabajando en una cápsula de derechos humanos que ahora es posible que lo introduzcamos en todo lo que significa educación cívica, o como se llame ahora, en la parte educacional. Porque en realidad nosotros sabemos que reparación, digamos, de nosotros es poco lo que podemos esperar, ¿ya? ¿Cómo se va a que empezar, así como dice ella, el presente, de aquí para adelante? ¿Qué pasa contigo? ¿Ya? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo hacemos entender a esta generación joven qué es lo que nos marcó a nosotros y por qué, suponte tú, nos hemos demorado 40 años en reaccionar a este tipo de cosas? Es muy importante, suponte tú, la educación. Aquí la clave es la educación. Es llegar a la gente joven y hacerles saber, suponte tú, qué es lo que son los derechos humanos. Y de ahí para adelante, suponte tú, partir realmente que la impunidad no puede seguir en este país porque rompe el Estado de Derecho. Entonces, una cosa importantísima es, nosotros como Price funcionamos en Quilpué desde 2006. Nos costó una enormidad poder introducirnos en lo que era el hospital y que nos reconocieran. Tuvimos otro montón de problemas porque no teníamos el equipo completo. Entonces era imposible hacer Price y nos dimos cuenta, al cabo de bastante tiempo, de que los psicólogos, suponte tú, se desgastaban haciéndonos terapias individuales. Y nosotros llegamos a lo que hacer talleres de memoria. Y con los talleres de memoria logramos, suponte tú,
un avance de cómo se llama en realidad, de hacernos como grupo y buscarnos realmente cómo hacemos una especie de reparación. La reparación no va a llegar del Estado. Ahí es importante lo que nos relata en el sentido de la construcción en comunidad, desde el trabajo desde lo colectivo y desde luego lo que usted nos está contando del aporte que están haciendo como colectivo también desde el punto de vista de la educación. Es una interesante experiencia. ¿Puedo terminar? Sí, claro. Nosotros nos dimos cuenta de que como grupo, nosotros como Price, teníamos que buscar nuestra propia reparación. Y con los talleres de memoria, haciendo partícipe a la comunidad de nosotros, a través de la educación, a través de la gente joven, en muchas formas, supongo de que el reconocimiento de los llega a los compañeros y ayuda en alguna forma a lo que es la reparación. Eso es otra forma, es otra manera, no es lo que corresponde, nosotros lo sabemos, pero nosotros tenemos que buscar alguna forma, ¿cierto? Pero la educación es lo que en este momento nos tiene que dar la base para poder ayudar a los compañeros que están en este momento con el problema del taller. Muchísimas gracias. Una pregunta, ahí la dejo a quien quisiera participar en responderla. En relación, dice, entre la justicia, sanción a los responsables, reparación a las víctimas y las garantías de no repetición. ¿Qué relación ustedes encuentran entre esos elementos? La justicia, la sanción de los responsables, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. María José, ¿te quieres aventurar? No, claro, más que nada a propósito como los determinantes sociales de la salud, como comenté en un principio, el PRICE no se origina evidentemente por una enfermedad del MIR, el resfrío del PC, que a uno le dio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, justicia y salud, como decía Raúl, es fundamental y por lo tanto, también a propósito, recogiendo la importancia del trabajo colectivo y mancomunado en derrocar la impunidad. El taller de memoria histórica, con el cual evidentemente también participo, hemos logrado hacer ciertos quiebres importantes. Nos dimos cuenta, a propósito de los equipos de salud, que llega un momento en que nosotros como PRICE tenemos hasta un punto de quiebre, cuando las personas requieren justicia. Y evidentemente no existe una política de acceso a la justicia en Chile para los sobrevivientes. Existe para los familiares Rettig, pero también está muy al debe. Y en esa lógica, a través del taller de memoria histórica, hemos logrado hacer ciertos cambios dentro de las políticas públicas de edad base. Nos vinculamos a la Universidad de Valparaíso y ahí también entramos en el tema de la justicia. Y solicitamos a la Facultad de Derecho, ¿no?, la solicitud de formación a abogados y abogadas en litigios de procesos penales antiguos. Es así como el taller de memoria histórica, los sobrevivientes, los profesionales, en conjunto con los académicos, hemos formado a más de 40 estudiantes y de esa manera hemos ayudado y aportado a la reparación de prácticamente 50-60 compañeros. Y ahí entonces hemos crecido colectivamente, por eso hablo de lo colectivo, en la medida de que, hemos podido sortear esas barreras estructurales. A veces lo ideal no existe, pero nosotros tenemos que conquistar esos espacios. Estamos todavía en un espacio de resistencia. Y esa resistencia también es solidaridad y esa resistencia también es reparación. Entonces hay una lógica directa entre salud, justicia y garantías de no repetición. Y gracias a la Universidad de Valparaíso, que es la única universidad pública que tiene un programa como este y se ha anotado como una otra institución más en hacer posible la reparación, porque es un trabajo de todos y de todas. Viviana, ¿tú parece que querías agregar algo a esto? Pero aprovecho de lanzar al tiro la pregunta por si te enganchas con esa, que es nuestra pregunta de cierre, porque estamos ultra mega pasados los tiempos. Porque yo creo que la conversación ha estado entretenida, las intervenciones también, entonces eso hace que el tiempo pase volando. Entonces te doy esta y tú además enganchas con lo que tenías pendiente de decir. Dice, si todos somos parte del Estado, ¿cómo podríamos exigir que la sociedad en su conjunto se haga cargo de la memoria como garantía de no repetición? ¿Cómo le exigimos? Y ahí nos ibas a contar algo también. Sí, yo quería agregar que todos nos damos cuenta de que las sanciones que están dando a nuestros torturadores son casi irrisorias. De hecho, las cárceles que tienen son verdaderos resort, ¿cierto? Y
y la mayoría termina finalmente en su casa porque son pobres viejitos. Las reparaciones que se están entregando, la verdad es que cada vez son más mezquinas y llaman a quienes han terminado su demanda para decir, ajustar las cifras y rebajar los montos, porque en el fondo usted ya ha sido reparada con el programa Price, o también tuvo derecho a la beca, o lleva tantos años recibiendo su pensión. Al final, el Consejo de Defensa del Estado siempre va a mezquindar el tema de la reparación de quienes son sobrevivientes. Y la verdad es que nosotros estamos en un trabajo agotador con respecto a eso. Estamos como David contra Goliat, más o menos. ¿Cómo exigimos entonces como sociedad? ¿Seguimos en esta lucha desde lo colectivo? Es que, o sea, yo honestamente no te voy a responder esa pregunta porque yo me siento realmente en ese sentido como frustrada, porque no veo salida. Incluso anoche estuve viendo el debate de los nuevos presidentes, de los que están candidateándose, y no veo a nadie que diga yo, nos da garantía. Este sí que nos va a dar garantía. Sí, no sé si alguien más. Hay que revisar ahí el detalle. Hay que revisar el detalle después del programa de los candidatos. Porque, claro, en el debate se tocan los temas que a los periodistas les llaman la atención y les interesan. Yo creo que ahí tenemos que exigirle a través de lo que aparezcan en sus programas o probablemente pedir la incorporación de estos temas, porque la sociedad también tiene que ser activa. Cuando el candidato nos vaya a visitar, hay que hacer las exigencias. Porque fíjate que incluso nosotros hace muy poco tuvimos junto con la Comisión de Derechos... o la candidata. Con la Comisión de la Cámara de Diputados, de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tuvimos una sesión con Fabián Sarpioli, que es el relator de las Naciones Unidas, y uno se da cuenta que ellos mandan indicaciones y sugerencias a nuestro país porque tiene acuerdos, ¿cierto? Tiene acuerdos y tiene convenios y qué sé yo, pero no se cumplen, no hacen caso. Raúl. Mira, yo creo que hay tres cosas que hacer: organización, organización y organización. Estamos viviendo un momento constituyente. Yo creo que debemos participar en todas las instancias posibles para colocar dentro de nuestra nueva Constitución a la memoria como un derecho humano. Eso es súper importante. Pero no lo vamos a conseguir. ¿Cómo llegó Viviana al Congreso? No le dijeron: Viviana, ven para acá, queremos conversar contigo. A través de la organización, ella logró llegar al Congreso. Nosotros, a través de nuestra organización, hemos logrado algunas cosas a través del taller de memoria histórica. Por lo tanto, creo que cuando yo digo, y repito 3 veces, organización, es la única forma en que la sociedad se va a reformar profundamente, y esperemos que mientras yo viva no tengamos que nuevamente ver una experiencia como la de Matías. Matías, te veo con la pregunta. Sí, está rígido. Hágase cargo ahí de la pregunta y con eso cerramos. Y desde luego vamos a la despedida. Yo creo que aquí me lo he hecho todo encima, pero siempre he pensado que la forma en que conquistamos a la gente con el tema de los derechos humanos están un poco obsoletas. Como que yo esto lo he conversado con algunas de ustedes, pero a mí ahora vengo a estos espacios, pero antes no venía por algo también, ¿cachai? Como que me generaba como cierto rechazo, porque son espacios tristes, son súper tristes, y cómo los transformamos con alegría es difícil, ¿cachai? Y esto es algo que conversamos con los chiquillos y decimos, ¿cómo hacemos que la memoria darle esta vuelta? Siempre se nos vende como que somos víctimas, se habla de víctimas. Yo no soy víctima ni una wea, yo soy un sobreviviente. Quizá hay víctimas porque los mataron, pero los mataron no por andar guayando ni por ser blancas palomas, porque eran combatientes, porque eran resistentes, ¿cachai? Y esa memoria yo creo que es la que hay que rescatar. Ya nos mataron, nos pegaron, esa wea ya es una cosa que tienen que saber, pero también es muy importante que sepan por qué pasó eso. Esa memoria es muy importante de rescatar. Y a mí me encanta escuchar los testimonios de tías, de tíos que me cuentan sus andanzas de joven,
que están súper ocultas, porque cuando yo escucho que alguien que me cuenta así como la neta, así como, oye no, yo le disparé a tal weón, a tal Paco, puta la weá bacán, weón, esa weá es bacán, esa weá tenés que saber a los cabros, porque a mí, cuando estoy en una protesta, me da miedo pegarle a un Paco, ¿cachai? ¿Y qué pasó para que muchas personas perdieran ese miedo? Organización, ¿cierto? Organización. Y quisiera terminar también reflexionando que estas memorias y estas acciones en educación también tienen que estar íntimamente ligadas al arte, a la cultura, actividades que nos permitan encontrarnos, que nos permitan esta como alegría con memoria, ¿cachai? O sea, estamos haciendo una cuestión, pero hay una memoria que nos motiva a eso. Y también quiero dejar la pregunta, bueno, yo una vez estuve en la ONU, allá en Ginebra, hace poco, en la, ¿cómo se llama? En comisión, en el Consejo de Derechos Humanos, que se hace todos los años. Ahí con el Danilo estuvo bañando careta. Y me pregunto si existen los derechos humanos. Pues, para mí no existen, son un ideario, son como un ideal, así como una hueá imaginaria. Para mí no existen. Quisiera terminar con eso, que todos hablamos mucho de algo que en verdad es un imaginario. Veo que a mi alrededor están vulnerados los derechos humanos en todos lados. O sea, cabros sin agua ahí arriba, cabros sin luz, cabros sin vivienda. Sí. A nosotros nos volaron el ojo, a ustedes lo que les pasó. Entonces, partamos de esa hueá, o sea, reconozcamos que los derechos humanos no existen. Son un ideario creado que inventaron los políticos y estamos ahí nosotros recogiendo las migajas de una hueá. La organización yo creo que es lo que en algún momento nos podría llevar a revertir esta situación y hay esperanza porque yo antes no estaba organizado, ahora estoy caleta más organizado y veo como muchas de las personas, cabros jóvenes también están organizados, se está dando esto de la intergeneracionalidad todo el rato. Y esto mismo que está pasando, estar yo con ustedes, yo después voy con este mensaje de mis cabros que conozco y estos cruces son enriquecedores, así que acá está la esperanza, acá radica la esperanza y agradecerle a todas y todos por estar acá, por venir a escucharnos, dar la lata, contar nuestras penas y nuestras reflexiones y gracias por escucharnos porque a veces yo siento que hablo pura hueá y la gente dice, oh, igual tiene razón, entonces eso es valorable. Gracias a ti. Precisamente porque existen es que se vulneran. Ahora, que no se respeten es otra cosa, pero porque existen y hay que defender, yo creo, pero fuertemente la existencia de esos derechos. Y efectivamente son una construcción política y social y que tiene que ver con el desarrollo de las personas, que nos hemos desarrollado y hemos dicho que ese tipo de conductas no son admisibles entre personas. Pero la historia dice otra cosa. Oh, la historia, claro, sí, la historia dice que se vulneran, pero no que no existan. Pues nosotros llegamos al consenso de que existían y que eso son lo que estamos aquí precisamente defendiendo. Bueno, sí, son una construcción social, efectivamente, y que nos pusimos todos de acuerdo para llegar a esa construcción. Les agradecemos entonces a María José, les agradecemos a Raúl, Viviana, Matías, a las personas que asistieron el día de hoy, y vamos a cerrar ahí con una pequeña reflexión. Que es importante mantener la doble dimensión que tiene la reparación, por un lado como un derecho de las víctimas y por el otro como una obligación internacional del Estado. Los daños psicológicos, físicos del proyecto de vida, tanto de las víctimas directas como indirectas. No se deben olvidar tampoco los daños colectivos y los daños sociales que se pueden producir. La reparación tiene que satisfacer esa garantía de no repetición. La impunidad transforma el daño ocasionado por el Estado en permanente, afectando no solo a las víctimas y a los sobrevivientes, afecta a la sociedad toda. La ausencia de verdad histórica, de justicia, los discursos negacionistas, la falta de reparación oportuna e integral son en sí una violación a los derechos humanos de la población. Las medidas de satisfacción que tienen objeto por reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reorientar la vida, la memoria, reconocen la dignidad de esta. Y existe una real reprobación oficial de las violaciones a los derechos humanos, a eso aspiramos, donde frases como ¿quién sabe qué estaba haciendo? No eran unas blancas palomas, ¿cómo van a seguir con este tema luego de 40 años? No sean admisibles. Solo así vamos a avanzar hacia un verdadero ya nunca más. Muchas gracias.